Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Ocurrió a finales de 1936. 165 guardias civiles, sus familias y 4 sacerdotes, en total 1.135 personas, se refugiaban en el santuario de la Virgen de la Cabeza, un lugar alzado en el siglo XIII, a 33 kilómetros de Andújar, Jaén. Eran partidarios del bando nacional. La provincia de Jaén se hizo mayoritariamente republicana. El Frente de Linares sitió la zona. Aquellas personas acabaron atrapadas. Estaba a la cabeza de la comitiva el capitán Santiago Cortés González. Esperaban ayuda por parte de Queipo de Llano, pero esa ayuda nunca llegó. Fue una auténtica masacre. Los historiadores hablan de 153 muertos por disparos, morteros y cañón. Además, 250 heridos graves. Uno de los sucesos más negros, más extraños, menos conocidos de la ya vieja guerra civil. Esto ya es Milenio 3, 10 y 36 minutos. La fisonomía del Estudio 1, como siempre, ha cambiado, y el mejor equipo: Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso, este que os habla, Iker Jiménez, y nuestro querido compañero don Antonio Bravo, a los mandos de esta nave de misterio, periodismo y palabras. Y muchos, que estoy seguro seguís punto por punto toda la emisión de la cadena SER, habréis estado escuchando una misteriosa cuña que hablaba de una familia masacrada y que lo relacionaba con un misterio del que ya hablamos aquí hace unos meses: las caras de Belmez, el gran misterio español. Muchos incluso se preguntarán qué tiene que ver esa especie de asedio del santuario de la Virgen de la Cabeza en el año 36, con tantos muertos, tanta desgracia, con este enigma. Lo adelantábamos la pasada madrugada, pero Carmen Porter, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Qué tiene que ver, o qué nexos de conexión o lazos casi sanguíneos hay entre esta extraña página negra de nuestra reciente historia dramática y el misterio que sigue ahí 31 años después de las caras de Belmez? Pues como bien decía Iker, la semana pasada en nuestra emisión de madrugada ya adelantábamos una serie de hechos sobrecogedores y de datos históricos que parece que unen esta historia con la de las caras de Belmez. Era algo completamente desconocido, pero en el asedio del santuario de la Virgen de la Cabeza fue masacrada la familia Chamorro, compuesta de hermana, cuñado y 5 sobrinas de María Gómez Cámara, la dueña de la casa, donde desde hace 30 años aparecen los misteriosos rostros. Las víctimas están enterradas en una fosa común y son Miguel, guardia civil destinado en el santuario, Isabel, su esposa, y las hijas Juana, de 23 años, Ana, de 21, Carmen, de 18, Remedios, de 8 y Paquita, tan solo de 4 años. Es la familia de la mujer que vive todavía hoy en esa calle número 5, o en calle Real, ante Rodríguez Acosta, con esas caras que a día de hoy nadie le ha logrado explicar. Este Milenio 3 va a ser imposible contar todo lo que hemos investigado esta semana. Seguiremos de 3 a 4 en esa segunda edición. Os prometo una historia apasionante. Yo mismo, tengo que decirlo así, me he quedado impactado con la similitud en las únicas fotografías de esa familia muerta, algunos por disparos, otros por mortero, otros por caídas de lo que eran las rocas del santuario, y esos rostros que todavía nos siguen mirando en esa vieja cocina de un pueblo de la Sierra Mágina o Sierra Mágica de Jaén. ¿Y cómo empieza toda esta historia? ¿Cómo nos enteramos? ¿Cómo surge al César lo que es del César? Curiosamente, una experiencia de hipnosis lleva a la conclusión de que algo ocurre en la historia antigua que ninguno sabíamos, hay que dejarlo claro, de esa gente, de esa familia. Pero antes, sé que es muy difícil. Milenio 3 es un programa de periodistas para todo el mundo y queremos que todo el mundo sepa de qué estamos hablando. Puede que haya gente que no sepa qué son las caras de Belmez. Aquí hicimos una investigación en vivo impresionante, con notarios, con documentos. Un misterio sobre el que se engañó la opinión pública. Y hemos intentado, nuestro programa nos obliga a ser completamente, a sintetizar, mejor dicho, completamente la historia de 30 años en 2 minutos. Escuchamos. 23 de agosto de 1971. Aparece la imagen de un rostro en la cocina de la calle Rodríguez Acosta número 5.
es destruida con pico y pala, y a la semana vuelve a surgir. Salen una y que se van y que vienen otra. ¿Por qué habrá venido aquí en mi casa? ¿Qué habré hecho yo para mandarme a mí estas cosas aquí? Me encierro allí, con lo que hay allá abajo, sin saber lo que es y lo que no es. En septiembre, la Brigada de Investigación Criminal certifica que no hay compuestos pictóricos en la formación de las caras. Se cava en el suelo y se recogen huesos de niños. No se observa ningún cráneo. La Junta de Energía Nuclear certifica la datación de las piezas en los siglos XIII y XVIII. En secreto, el notario Antonio Palacios precinta la cocina y confirma el resurgir de nuevas caras de modo inexplicable. Lo cierto y verdad es que entre la figura precedente y las posteriores había habido variación. Y en la segunda cocina empezaron a salir caras. El diario Pueblo y diversos organismos gubernamentales presionan al alcalde del pueblo, Rodríguez Rivas, y publican que todo es un fraude elaborado con sales de plata. 20 años después, los análisis del CSIC reafirman la inexistencia de esta sustancia. Iker Jiménez, con la entrevista al periodista Antonio Casado, autor del artículo que sentenció el misterio en 1972, demuestra definitivamente la existencia de una trama gubernamental para mentir a la opinión pública. Se decide pararlo, y lo decide pues quien puede hacerlo. Pues nada, un día me llama Emilio Romero a su despacho y me dice: oye Antonio, esto informativamente está muy bien y periodísticamente hemos dado un pelotazo, pero hay que pararlo, hay que pararlo porque es que se ha convertido ya en un problema de orden público y a ver cómo lo hacemos, ¿no? Emilio Romero, ese maestro de periodistas en la época, ese diario Pueblo, recientemente fallecido, este periodista, y que tuvo mucho que ver, como nos confesaba Antonio Casado, en el final oficial de esta historia. Descubrimos aquí en aquel programa durante 2 horas con todo tipo de datos que por lo menos se engañó a la opinión pública. Nadie sabe de qué están hechas esas caras. El viernes pasado nos enteramos de una historia apasionante, y yo tengo que decirlo también, muy escéptico ante los supuestos resultados. Ricard Fernández Bru hace una experiencia de hipnosis con una persona, ama de casa, Ana Castillo, y esta persona en ese lugar empieza a ver cosas misteriosas. Escuchamos a Ricardo brevemente. Y me corrobora que su hermana, su marido, en ese caso su cuñado, y 5 niños son asesinados en la guerra civil, ¿no? Por lo tanto, ahí hubo matanza, hubo saña, hubo desde luego un momento muy difícil. En ese momento María tenía solo 14 años, pero es un suceso que no dejaría a nadie igual. Es un antes y un después en la vida de María. Y los niños más sagrados, es cierto, en esa fosa hay niños con un tiro en la cabeza, niños de 3 años. Y es que la familia de María murió así. Ricard Fernández se encuentra con una María Gómez Cámara que desvela algo. ¿Y por qué lo desvela? Porque esa persona, imaginemos la escena, por favor, una casa que sigue exactamente igual, en una zona pues no muy favorecida, sinceramente, a nivel económico, en Jaén, la Sierra Mágica, en esa misma casa, número 5, en esa misma cocina, una silla y una mujer que, bueno, con eso tan subjetivo que puede ser la hipnosis, ve algo, percibe algo, pero algo, hay que decirlo de nuevo, que ninguno, ni siquiera sospechábamos en la biografía de esta casa, sobre la que ha habido libros, investigaciones, todo tipo de historias. Escuchamos, es un documento bastante duro, a Ana Castillo, esta persona absolutamente normal, que en esa especie de hipnosis regresiva, en ese lugar tan concreto, recuerda esto. Fue una visión de una matanza, de una familia, y bueno, muy crudo, muy real, muchos colores, muy duro, un hombre fusilado, o unos tiros, unas piedras cayendo, una especie de como un edificio grande cayéndose, muchas cruces, hombres montados a caballo, unos niños pequeños quemándose. Vi también a una madre que la apartaban de su hija, se la llevaban como uniforme, y claro, y sentí el dolor de esa madre y la desesperación de que le quitaban a su hija. Sentí los gritos de la niña pequeña gritando el nombre de la madre. Es muy desagradable, es muy desagradable. Una investigación en equipo y un lugar, Milenio 3 con número @cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com, para todas vuestras preguntas, porque esta noche de madrugada seguimos en Belmez. En un segundo estamos allí en el pueblo del misterio con nuestro compañero Luis Mariano Fernández, autor de parte de esta gran investigación que nos pone los pelos de punta. Esa visión de una persona cualquiera en un lugar muy especial y que resulta que nos damos cuenta que es real y que nadie y nunca se había contado. Una familia entera masacrada, una familia que se parece a las caras de Belmez. La otra realidad. Milenio 3 en la cadena SER.
Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER. Un tema impactante que nos ha impactado. Hemos regresado ayer de realizar investigaciones y allí en Belme de la Moraleda, ese pueblo magnífico, pero marcado por el misterio, querámoslo o no, está don Luis Mariano Fernández, corresponsal en Málaga y que está desplazado a Jaén haciendo su magnífica labor informativa. Luis Mariano Fernández, buenas noches. Muy buenas noches, Iker Carmen y todos los amigos oyentes de Milenio 3. Luis Mariano, ¿cómo ves el palpitar del pueblo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué está ocurriendo? Tus informaciones han tenido un eco también tremendo. Gracias a ti hemos podido ver esas fotografías, que yo todavía tengo el recuerdo. A veces da pena que la radio no tenga imágenes, pero vamos a intentarlo. Unas fotografías, el cuadro de esa familia masacrada y la comparativa que hay. Pero ¿cómo está el pueblo a día de hoy? ¿Tú dónde estás y cómo está el pueblo, Luis? Pues la verdad yo te puedo hacer una fotografía y una crónica del momento, de este preciso momento. Y lo cierto es que la noche, el frío, la soledad y el silencio ya ha caído hace rato sobre Belmes de la Moraleda, pueblo, como bien decías, de la Sierra Mágina de Jaén, que ha visto pasar por sus calles cientos de miles de personas en busca del misterio, en busca del milagro imposible. Iker Carmen, amigos de Milenio 3, me encuentro frente a la casa de María Gómez Cámara, frente al número 5 de la calle Real, antigua calle Rodríguez Acosta. Da la sensación, Iker, que en cualquier momento María saldrá gritando a viva voz: una cara, en mi cocina hay una cara, como sucedió aquel mítico día del 23 de agosto de 1971. Desde entonces, periodistas, científicos, sacerdotes, curiosos, expertos en lo paranormal, han pasado por esta calle, por esta casa, que está pidiendo a voces resolver uno de los grandes enigmas, una de las historias más trágicas, dignas en este momento, sin lugar a duda, de ser vista en una película de Steven Spielberg. Dos pequeñas farolas blancas que alumbran tímidamente la calle y un pequeño halo de luz que sale de la casa maldita, de la casa en la que todo, absolutamente todo es posible, Iker. Luis Mariano, yo vuelvo públicamente a felicitarte por tu trabajo, por lo que estamos consiguiendo. No va a ser desde luego ni este ni la madrugada el último programa sobre el tema. Volvemos a conectar contigo en un instante para que nos cuentes cómo laten las personas que, bueno, que se han visto también solimentadas por esto. Y digo, ¿por qué? Porque la historia existía de verdad. Hemos empezado con ella, Santuario de la Cabeza, 1936, esa familia muerta como otras 156 personas y un número, dicen, según las fuentes, sean republicanas, sean nacionales, las tragedias en la guerra son de cualquier bando y de cualquier tipo. Hablábamos con don Enrique Gómez, de la Real Academia de la Historia y representante por parte de la Academia de Estudios Jienenses, y nos contaba, claro que hubo víctimas, y más o menos cuál fue el momento, abril del 37, cuando probablemente toda esa gente murió, se desmembró y acabó en una auténtica ola de sangre. Escuchamos a don Enrique Gómez. Efectivamente allí hubo víctimas, y por supuesto entre los sitiados, ¿no? Pero también hubo muchas personas que quedaron, y bueno, las muertes también fueron, yo creo que a veces también serían por enfermedad, ¿no? Por falta de alimentación, o de una alimentación muy deficitaria, carente, bueno, de un equilibrio nutricional, ¿no? Hay que decir que el ataque definitivo, el asedio más grande se comienza a partir de abril, incluso a la caída de los que estaban en Lugar Nuevo. En Lugar Nuevo quedó también un grupo de civiles y de personas, de miembros de la Guardia Civil, que se volvieron al santuario cuando ya no pudieron aguantar más allí, ¿no? Se puede hablar de unos 1000 personas que eran republicanos, que participaron en el asedio. No hubo brigadas mixtas como que son tropas mucho más especializadas, como se ha hablado en muchas ocasiones. Sí hubo tanques, que fue lo que definitivamente ayudó, junto con el bombardeo del ejército republicano, y los tanques fueron los que acabaron, porque claro, el asunto del Santuario de la Cabeza se estaba dilatando mucho en el tiempo, teniendo en cuenta el número de personal militar que allí había, ¿no? Una historia negra, y Ricard Fernández Bru, esta mujer Ana Castillo, que veía esta visión que hemos reproducido, realmente apocalíptica, y que empezamos a indagar y se corresponde perfectamente con una realidad tremenda. Y es Luis Mariano Fernández, en la madrugada del pasado domingo, quien nos deja ya noqueados cuando acude a la última testigo viva de esta historia. Hay otra hermana, prácticamente perdió el habla con esta impresión, pero hubo una niña que estaba allí y que vio todo eso y que se corresponde
y vuelvo a decir, aquí somos periodistas, la subjetividad intentamos eliminarla, pero ciertamente hemos venido impactados con una serie de hechos que se interconexionan de alguna forma. Luis Mariano, hablas con Isabel Chamorro, ¿verdad? Efectivamente, el pasado sábado vine al domicilio de Isabel Chamorro sin saber quién era la propietaria de esa fotografía. Fue la propia María Gómez Cámara quien me confirmó quién tenía esa fotografía, una de sus sobrinas, Isabel Chamorro, buena amiga. Allí me desplazo y francamente yo me quedé helado cuando pude contemplar la fotografía de su padre, de su hermana, y de su madre, de su padre y de sus hermanas y de sus hijas. Yo me quedé, la verdad que alucinado, Iker, porque, en fin, tú viste mismamente este viernes pasado las fotografías y realmente hay un parecido. Yo creo que esta historia ya podemos encontrar un secreto, un misterio, ya no incluso en la propia casa de María, sino quizá en un lugar próximo aquí a Belmez. Es curioso, Luis, porque estamos hablando de que, para poner antecedentes a todo el mundo, y sabemos que es muy difícil sintetizar en este tiempo de radio que tenemos aquí en la SER, seguiremos luego, lo vuelvo a repetir, os encomiendo esta vez encarecidamente de 3 a 4 en la segunda edición, pero todos los investigadores, hablamos de notarios, hablamos del CSIC, hablamos de la Junta de Energía Nuclear, nadie ha descubierto que son esos rostros extraños que hoy todos los compañeros técnicos, magníficos amigos de aquí de la cadena SER, estaban observando las caras y opinando, impresionados. Volvíamos a ver los rostros. Encomendamos, hay que decirlo, tenemos una página web, ikerjimenez.com, la página amiga de este programa, donde podéis escuchar los programas, donde están también las fotos de las caras, para que quizá ahora mismo podéis estar viendo, compaginando, haciendo multimedia entre lo que es la visión y lo que es la radio. Pero lo impresionante es que todo el mundo intuía que había un hecho, un detonante, algo muy dramático, porque era drama lo que había ahí. Y nos pusimos a investigar en su día. Yo lo realicé por vez primera hace 10 años, ni más ni menos, en la historia de ese inmueble. Una historia que empieza con una piedra del siglo X, una mezquita funeraria que se guarda en el Museo de Jaén, y sigue con una iglesia cristiana donde hay 2 cementerios. Evidentemente, antes los cementerios se adosaban a la iglesia. Por lo tanto, no fue extraño que la Brigada de Investigación Criminal encontrase allí restos de niños. Pero había algo que se nos escapaba, y ahora hemos descubierto con esta experiencia ese algo. La familia de María murió así, en una fosa común, y eran 5 niñas, 5 niñas muertas, 2 de ellas supervivientes, una de ellas Isabel Chamorro. Vamos a escuchar su voz, es realmente impresionante. Las otras murieron, mi madre y la otra, y yo fue un milagro. Yo salí muy herida de la allí, pero y fue un milagro que no muriera, porque el cañonazo ya, cuando se derrumbó el santuario, que ya cayó el santuario, entonces el capitán Cortés dijo que cada uno se metiera donde pudiera, que ya no, que ya estaban dando allí. Pero como se quedó mi madre con los 5 más chicos, con las 5 más chicas, pues no había donde meterse, se metieron en una cueva, nos metimos, mejor dicho. Y fíjate, murieron todos de cañonazo, mi madre partía por la cintura, mi hermana la me seguía a mí, la del medio, sin cabeza, a la cabeza por un lado, el cuerpo por otro, y yo en un pan de sangre de eso, que mi hermana esta iba a meterse también en la cueva, y un guardia civil la cogió de un brazo y se la llevó. Y ella mirando para atrás y viendo que caían los cañonazos en la cueva. Se le escapó eso, y cuando vino se quedó sin habla, sin nada. Mi hermana está muy mal siempre de los nervios. Y lo comprendemos perfectamente, y mandamos nuestro ánimo y mandamos nuestro abrazo a toda esa familia. Tampoco queremos recordar extrañas historias, pero en esta ocasión parece que hay una luz, una pista. Algunos decían que estaba resuelto el enigma. Para nada está resuelto el enigma. Hay una nueva pista maravillosa y no podemos dejar que se malogre. Hay que investigar, y todo este equipo lleva haciéndolo pues toda esta semana. Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso, Luis Mariano Fernández, Francisco Contreras, toda la gente que estamos envueltos en esta historia, y que este fin de semana y esta semana nos hemos visto pues soliviantados casi por este material de alta sensibilidad humana, porque los capitanes Cortés, Rueda, García, Ruano, Beltrán, Porto, con todas sus familias, sucumben definitivamente en el 28 de abril del año 37, cuando llega la armería pesada, vamos a llamarlo así, carros de combate, tanques de la República, que veía, como nos contaba el historiador Enrique Gómez, que eso ya se extendía demasiado en el tiempo. Hay un componente muy importante. Esas caras muestran niños. Esas caras las hemos comparado informáticamente. Hay algunas que son de un parecido por lo menos sorprendente, fuera de toda subjetividad, un parecido sorprendente. Caras que se han llevado a Valencia a la universidad, caras que han estado delante de la Junta de Energía Nuclear y que nadie sabe lo que son. Yo pensaba, observando estas imágenes, en ese componente de la Andalucía profunda, con todo el buen sentido. Personas cristianas que no saben dónde están sus muertos. Había ahí un componente casi mítico y mágico que quizá
de alguna forma, que una persona dotada muy especial como María Gómez Cámara, pues, reviva todo esto. Isabel Chamorro nos hablaba del lugar donde reposa toda su familia. En ese sitio hacían una fosa grande y los que iban cayendo cada día los liaban en manta y a la fosa y así, o sea que no sabemos dónde están realmente allí, pero no sabemos en qué fosa, ni si están abajo del todo y otros ahí encima, pero eso. Luis Marino Fernández desde Belme de la Moraleda, Jaén, el pueblo del misterio. Luis, ¿qué te has encontrado en el pueblo? ¿Has hablado con el alcalde, antiguo alcalde del que hablábamos aquí, extorsionado en su día por Garicano Goñi y por directamente Francisco Franco? ¿Qué te has encontrado? ¿Cómo está el latir del pueblo después de que hicieras este programa, después de los medios de comunicación hablando de esto? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, Iker, pues mira, yo he hablado hoy con un montón de personas de aquí de Belmez. Lo cierto es que María nos ha recibido ya un poco tarde, sobre las 7:30 de la tarde. Me he encontrado una María totalmente abatida, cansada, muy enferma. Escucharemos a María de 3 a 4, hay que decirlo, escucharemos sus pareceres y escucharemos muchas más cosas. Es imposible hacerlo ahora, pero María, no ha cambiado mucho, digamos, la propia... Es que en Belmez hay que decir que el pueblo supo que se mintió la opinión pública y en Belmez sabe que eso es como un monumento a lo imposible, una cosa extraña, un pacto de silencio. Pero ha cambiado la forma de ver el misterio para los belmorenses, Mariano. Yo te puedo decir que en conversación telefónica con la alcaldesa actual, María Rodríguez, que estuvo el viernes pasado en el programa de televisión, ella me ha comentado que efectivamente, pues el enigma para ella de Belmez no ha sido resuelto, que afirmar afirmar lo que han dicho en el programa de que se ha descubierto ya el enigma de las caras de Belmez no es completamente cierto, que se ha abierto una nueva línea de investigación, que se ha abierto una nueva teoría y que para nada, como decía ella, pues no se ha descubierto el enigma de Belmez. Me he encontrado también a Manuel Rodríguez Rivas, que me ha comentado absolutamente lo mismo. Aquí por la casa de María han pasado más de 80 personas hoy, ha sido algo tremendo, ¿no? María estaba muy cansada porque ha recibido muchísima gente hoy. María, que hay que decir que no cobra a las personas que entran en su casa, que las caras siguen ahí, que hombre, es duro que ahora se pueda montar un tremendo follón, es así, y yo lo comentaba con nuestro compañero de la cadena SER, jefe de emisiones, Marino Revilla, que me decía que claro, hoy en día, y en una buena reflexión, antes cuando ellos estaban aquí en la SER con aquel programa Medianoche o otros tantos, no había tanta repercusión. Ahora haces una noticia un poco extraña y hiciste televisiones intentando entrar y solicitando a la gente, ¿no? Sí, la propia María inclusive me había dicho, porque yo quería ir a ver a Isabel Chamorro, pero Isabel Chamorro lleva una semana enferma y está en cama y ha sido imposible charlar con ella. De todas formas, como ya te comentaba anteriormente, Isabel Chamorro, han intentado entrevistar por otros medios, han intentado ir a verla y ella, de momento El pueblo, de todas formas, está un poco, digamos, afectado. Me gustaría, Mariano, y que toda la audiencia de Milenio 3 escuchase también a Felipa, otra de las sobrinas de María Gómez Cámara. Muy impactada es el momento, nos lo trae Luis Marino Fernández, de cómo está viviendo esa familia lo ocurrido. Hay una interpretación completamente subjetiva, mágica, desde luego sobrenatural en parte de las personas, se han visto afectadas por esto, y Felipa nos contaba lo que para ella puede ser este nuevo descubrimiento y esas caras que, pese a quien pese, siguen ahí. Así que esto nosotros, la familia, no sabemos. Nosotros lo único que está ahora, que tenemos una esa, como espanto, como eso. Digo, ahora a cabo de los años de mi familia, tanto que pasaron de drama, y que ahora su espíritu que están sufriendo, que hayan salido para vengarse, porque los que los mataran digan todavía. Y digo que ahora a cabo de los años, porque la guerra hace muchos años que se acabó, y la cara hace 33 años. Interpretaciones, por supuesto, completamente subjetivas. Las personas de un pueblo tienen que intentar dar una explicación, habría muchas. Esta noche seguimos con María Gómez Cámara, con las voces grabadas en Belmez. Algunas nos dejan los pelos de punta, porque ahora podemos reinterpretarlas. En Belmez, la Universidad de Madrid, catedráticos, personas grabaron desde el año 72 voces. Igual alguna tiene sentido ahora, porque recuerden, por ejemplo, la pusimos una vez, matar a él, surgida con medios digitales, en un hueco, en Belmez de la Moraleda, en mitad de esa cocina. Matar a él. Matar a él. Matar a él. Matar a él. ¿Podremos interpretar esto alguna vez? ¿Tiene conexión con el pasado? Luis Marino Fernández, magnífico trabajo, compañero. Estamos en los últimos segundos. Te emplazamos de 3 a 4. Mucho que contar, ¿verdad? Muchísimo que contar, y yo creo que en esta segunda edición vamos a escuchar los testimonios de María, etcétera, etcétera, que nos van a seguir poniendo los pelos de punta. Mariano, magnífico trabajo, nos vemos dentro de 4 horas, emplazamos a todos. Algo ha ocurrido, hemos descubierto una conexión directa a una familia, 7 personas, 5 niñas muertas, 4, 8 años, y este misterio. De momento descansamos hasta las 3, os dejamos como siempre con los vídeos informativos de la SER y con nuestro compañero don Javier Manzano. Nos escuchamos dentro de 4 horas. Milenio 3, la cadena SER.